Bendecimos al Señor que nos concede su misericordia a pesar de ser pecadores, y queremos alabar a nuestro Dios en este tiempo pidiendo su manifestación en medio de toda oposición, en medio de las dificultades que estamos viviendo, que podamos exaltar a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias porque tú eres todopoderoso, maravilloso, misericordioso. Pedimos tu manifestación, Señor. Pedimos tu presencia en este tiempo, que puedas glorificarte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Dios y Señor, que tu nombre sea exaltado, glorificado, puesto en alto, Señor, en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas por tu Espíritu Santo y tu palabra, trayendo la iluminación, Señor, necesaria a nuestras mentes, a nuestros corazones. Por Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. ¿Son ciertas las experiencias espirituales? ¿Cuál es el propósito de narraciones, de visiones y revelaciones extraordinarias en la Biblia? ¿Me querrá Dios decir algo a mí y a usted personalmente cuando suceden cosas extraordinarias? Cuando leemos párrafos en la Biblia donde se nos narran experiencias de encuentro de los profetas o siervos de Dios con Él mismo, somos impresionados y llamados a desear conocerle. Y nuestro mensaje se titula Contemplando la gloria del Señor. Y leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, la visión de este gran siervo de Dios, así como Isaías, capítulo 6, los primeros versículos. Dice Ezequiel 1: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Bien extraña esta visión. El crisólito pues se entiende que es una piedra preciosa verde. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban.
hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, o sea, una piedra azul, piedra preciosa. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa más interesante la que vio este profeta! Pero en Isaías capítulo 6 también encontramos la narración del encuentro de este otro profeta del Señor con el mismo Dios. Dice Isaías 6 del 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Contemplando la gloria del Señor, contemplando visiones y cosas indescriptibles. Vemos que en algunas de estas ocasiones los profetas estaban pasando por grandes tribulaciones y dificultades. Ezequiel estaba en cautiverio con el pueblo de Judá en Babilonia. Isaías dice que fue en el año que murió el rey Usías, que era un rey muy querido para la nación. Y así en el caso de Daniel también vemos que él tuvo visiones cuando estaba cautivo allá en Babilonia. Entonces, qué tremendo es que muchas veces en medio de tribulaciones Dios se manifiesta como diciéndonos: yo estoy contigo, ¿verdad? Aún en medio de las tribulaciones, en medio del dolor y la dificultad, yo estoy contigo y estoy permitiendo esas cosas. Utilizan las palabras semejante, parecía y como, a causa de no entender las cosas representadas, porque son asuntos espirituales, cosas significativas
y cosas sublimes. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Verdad? Entonces, vemos que lo que vieron estos hombres de Dios en realidad eran cosas que no podían ellos explicar, sencillamente utilizaban palabras para decir, era como ver esto, como ver aquello, como tal material, pero verdaderamente eran visiones de Dios que les concedía percibir a través de, no sabemos si su mente, ¿verdad?, o sus ojos físicos, pero ellos percibían cosas grandes y maravillosas, indescriptibles, y así dice la Biblia que tiene Dios preparadas para los que le aman, cosas maravillosas. Segunda Corintios capítulo 13 versículo 12 dice también: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, la palabra del Señor enseña que los creyentes tendremos un encuentro con Dios para contemplar y para percibir esas cosas maravillosas que están reservadas para los que amamos a Dios por gran misericordia que Él nos ha tenido, por Jesucristo que ha muerto para darnos salvación. También estos hombres, estos personajes y cosas vistas reflejan el carácter y propósito de Dios. O sea, los personajes y las cosas que veían estos siervos de Dios reflejan el carácter y propósito de Dios. Seres vivientes de superioridad al hombre, de poder, con capacidades y habilidades maravillosas. En el Salmo 103 y versículo 20 dice el salmista, Salmo 103, versículo 20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, y los describe, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, imagínense estos seres, ¿verdad?, que dice son poderosos en fortaleza. Un solo ángel, pues, podría barrer, ¿verdad?, una comunidad, ejecutando la ira de Dios, por ejemplo. Y estos seres pues tienen esas capacidades, ¿verdad?, esas habilidades maravillosas que Dios les ha dado, y están a la disposición de Dios en consagración total a su servicio. Allí, por ejemplo, en los pasajes que hemos leído, menciona, ¿verdad?, los serafines. La palabra del Señor menciona también los querubines, los ángeles, y todos estos siervos de Dios que un día vamos a conocer personalmente, ¿verdad?, por medio de la salvación en Jesucristo, pero son seres que están en consagración total al Señor. Imagínense que dice que estos seres no se vuelven, o sea, no se dan vuelta. Por ejemplo, en la antigüedad se consideraba una falta de respeto para un rey que una persona le diera la espalda cuando salía. Entonces lo que hacía era que se inclinaba haciendo reverencia al rey y salía caminando hacia atrás, y hasta que ya iba bastante allá se daba vuelta, ¿verdad? Entonces lo mismo vemos en la actitud de estos seres angelicales, que ellos dice que no se vuelven, sino que pues están adorando al Señor. También se habla de materiales preciosos, se habla de rayos, de fuego, de crisólito, de cristal maravilloso, y todo reflejando perfección, pureza y santidad. Todo refleja pues aspectos maravillosos, ¿verdad?, cualidades sobre todo espiritual, porque reconocemos que la palabra del Señor nos enseña que lo espiritual es más grande y más valioso que lo material, que lo natural, porque lo natural procede de lo espiritual. Dice
el escritor sagrado que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía en Juan, ¿verdad? Lo que se ve, dice, fue hecho de lo que no se veía, o sea que lo que no se ve es más grande, más maravilloso, más extraordinario que el mundo físico que un día va a ser destruido. Entonces, vemos sobre todo pues la persona de Dios, un ser con semejanza de hombre en su trono alto y sublime, como de piedra preciosa, dice, azul, de zafiro, su aspecto como bronce que está hirviendo en el horno, con resplandor y fuego. Dice que de la cintura para abajo era fuego el Señor. Un ser inmutable. Sabemos pues que nuestro Dios no es alguien que tenga formas, sino que estas son formas humanas vistas en Dios a través de las visiones, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces Dios se quiso manifestar así a estos hombres a su servicio, pero en realidad Dios es espíritu. Y entonces por eso es que Él no aceptaba ni acepta que se le haga ninguna imagen para compararle, ni pintura, ¿verdad? Porque Él es espíritu y Él es celoso. Y entonces no debemos de hacernos ninguna imagen, decía en los mandamientos el Señor a través de Moisés. Entonces vemos que el Señor es un ser inmutable, o sea, alguien que no cambia en su carácter, en sus decisiones, en su manera de actuar y de decir. Él es fiel, Él es sublime, Él es santo y todopoderoso. Para Él no hay nada que sea imposible, para Él no hay nada que lo detenga o que se le dificulte. Él es majestuoso, digno y soberano. Entonces, qué maravilloso es ver y contemplar esas visiones y esas cosas indescriptibles en Dios que Él ha querido manifestar a sus siervos y contárnoslas a nosotros a través de estas escrituras. Usted sabe que muchos hombres han tratado y siguen haciéndolo de explicar las visiones y fenómenos bíblicos con extraterrestres, con fenómenos atmosféricos, con fenómenos de la naturaleza u otras explicaciones a las visiones o milagros que la Biblia narra. Pero qué maravilloso es saber que la Biblia es veraz. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo 4, antes bien, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, la palabra del Señor nos da testimonio de que lo que se escribe allí es verdad y que todo hombre es mentiroso y el hombre muchas veces lo que trata de hacer es esconder o quitar la atención de Dios para no darle la gloria, ¿verdad? Pero Él realmente merece que nosotros le adoremos y Él se ha dado a conocer a través de todas estas experiencias que tuvieron los grandes hombres de Dios. ¿Puede usted decir con libertad y sin prejuicios que cree lo que la palabra de Dios dice o nos narra? Podemos agradecer a Dios que ha tenido a bien manifestarse a los hombres, siendo Él tan santo, tan puro, tan sublime, y nosotros tan pecadores e indignos. La segunda cosa que podemos ver es en este mensaje de contemplando la gloria del Señor, es contemplando y siendo transformados. Vemos que esta experiencia de los siervos de Dios, a quienes Él tuvo a bien mostrarles visiones, tenían pues un propósito. La gran impresión de los siervos de Dios hacía que ellos cayeran como muertos o con sueño profundo, desfallecidos a causa del impacto emocional de la visión, como de la presencia insoportable físicamente de Dios,
por su santidad y por nuestra pecaminosidad. Y bueno, hay una escritura que dice que no hay nadie que vea a Dios y viva. O sea que lo lógico es que si nosotros llegamos a ver a Dios, ¿verdad? Por su gran santidad, por su dignidad, por la fuerza de su presencia, nosotros podríamos caer fulminados inmediatamente. Pero entonces vemos también la intervención divina trayendo fortalecimiento a sus siervos para estar delante de Él, siendo tocados, siendo alentados por sus palabras, siendo ministrados por medio de Jesucristo en simbolismos. Vemos también el caso de Juan, el amado, que dice que tuvo las visiones del Apocalipsis y también, ¿verdad? Él cayó, ¿verdad? Ante el Señor y dice que le puso su mano y lo fortaleció. En el caso de Ezequiel también dice, ¿verdad? Que había quedado sin fuerzas, había quedado desfallecido y entonces el Señor vino y puso su mano sobre él y con sus palabras él le fortaleció. El significado de las visiones pues tiene que ver con el carácter de Dios, como decíamos al principio, ¿verdad? El ver todos estos colores y estas cosas maravillosas era para manifestar ese carácter de Dios, su dignidad ofendida por el pecado del hombre también. Por ejemplo, cuando se habla de las copas de la ira de Dios, o cuando se habla en el caso de estos profetas, ¿verdad? Que el mensaje que Dios les estaba dando al caso de Ezequiel y de Isaías era que él estaba ofendido a causa del pecado de su pueblo y que él había traído los castigos que ellos estaban recibiendo. Vemos también que particularmente el pecado del pueblo de Dios era señalado, ¿verdad? Provocando su ira santa. Y entonces su llamado al reconocimiento de la traición a sus pactos, su llamado al arrepentimiento, su llamado a volverse a Él. Y entonces, qué tremendo es el contemplar, ¿verdad? Que Dios está airado y por su misericordia, como dicen Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Por su propósito, ¿verdad? Él había mandado a los israelitas al cautiverio para que ellos pudieran experimentar la dureza del trato de Dios a través de los enemigos, para que ellos pudieran recapacitar y reconocer y arrepentirse del pecado que había producido la ira de Dios. Hay en la historia personajes que aseguran haber tenido visiones y revelaciones divinas, pero a causa de esto han surgido sectas o cultos o congregaciones que tienen doctrinas diferentes a lo que la palabra de Dios enseña. Y es curioso que algunas sectas tienen narraciones parecidas a lo que la Biblia dice, pero con un mensaje totalmente fuera de lo que enseña la palabra de Dios, buscando, por ejemplo, la gloria para una persona, para un hombre, ¿verdad? Para una secta. Y entonces es terrible cómo hay personas que pueden ser gente que presume haber sido un objeto de una revelación especial de Dios sin serlo. Y vemos en Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 11 la advertencia del apóstol Pablo a estas cosas. Es interesante lo que dice. Mire, Gálatas 1:8. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, está bajo la maldición de Dios. Pues busco ahora, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente dice, sea anatema, sea maldito de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres,
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imagínense qué terribles estas palabras, qué serias estas advertencias, que dice que si alguno predica un evangelio diferente al que se nos ha enseñado por medio de Jesucristo y de sus apóstoles, sea anatema, está bajo maldición de Dios. ¿Qué experiencias hemos tenido con Dios? ¿Qué experiencias ha tenido usted con Dios? ¿Será que habremos puesto atención cuando se nos ha manifestado? ¿Será que hemos tenido experiencias duras en donde hemos visto la provisión de Dios, la sanidad de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios acompañándonos en medio de algún peligro? No debemos ignorar su llamado. No debemos ignorar su manifestación. No debemos ignorar su mensaje. Y finalmente, contemplando la gloria del Señor, contemplándolo en nuestros tiempos. Porque todas estas cosas fueron escritas, imagínense, 700 años antes de Jesucristo, 500 años antes de Jesucristo, pero ahora también Dios se está manifestando a nuestras vidas. Y estas historias están todavía frescas para que podamos encontrar su enseñanza para nosotros. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando se nos revela y lo contemplamos espiritualmente por su gracia, Él es la mejor forma que se ha revelado al hombre y en la mejor forma en que nos ha venido a hablar. En Juan capítulo 1 y versículo 18 dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Y él dijo, no soy el Cristo. Pero cuando habla de Jesucristo dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Capítulo 14, versículo 9, siempre de Juan. Juan 14, 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, porque él le decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesucristo es la gloria del Padre manifestado a nosotros los hombres, que Él vino a este mundo a andar caminando en aquellas calles de Israel. Cuando recibimos el nuevo nacimiento por gracia y es producido el arrepentimiento y la fe, por ejemplo, Isaías decía allá en el capítulo 6, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y veamos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, en donde está la declaración de cómo es la salvación. Porque hay personas que pueden decir, no, mire, yo merezco ir al cielo porque yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo le hago bien a las personas. Pero la palabra del Señor dice que todos somos pecadores y que todos mereceríamos el infierno. Pero dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos que la salvación es a causa del sacrificio de Cristo y que Él hace real la salvación cuando nosotros nos arrepentimos y creemos y confiamos y depositamos nuestra confianza
en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. 2 Corintios 3:18 dice también: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados por medio del Espíritu de Dios, pero dice como en un espejo. Ahorita dice también Pablo, vemos por espejo oscuramente, ¿verdad? Pero dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Entonces, el inicio de la vida cristiana es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, produce un nuevo nacimiento, produce arrepentimiento de pecados profundo delante de Dios, reconociendo nuestra maldad, produce la fe salvadora, la fe en Jesucristo, en donde depositamos nuestra confianza en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y entonces ahí comienza una vida de transformación continua hasta llegar a la imagen de Jesucristo. Es por medio también de su palabra. Cuando vemos estas narraciones maravillosas, pero por toda su palabra y por el evangelio que nos lleva a la salvación. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Imagínense, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para muchos parecerá una cosa loca, ¿verdad? El decir, mire, solo por arrepentirse y creer en el sacrificio de Jesucristo es que uno es salvo. Así dice la palabra de Dios. Y entonces dice, a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por medio de su palabra, ¿verdad? Y es con la promesa de que veremos cara a cara a ese Dios grande, maravilloso, sublime que vieron estos hombres, ¿verdad? En visión, todopoderoso. Así nos dice en Apocalipsis, este libro también que narra esas visiones tremendas del apóstol Juan, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y en el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que la promesa de nuestro Dios es que los creyentes, los que hemos confiado en Jesucristo, le vamos a ver personalmente, le vamos a ver cara a cara, caeremos ante sus pies adorándole y reconociendo que Él es el que nos dio salvación, habiendo sido merecedores de un infierno de fuego por ser pecadores, pero llegar a conocer a ese Salvador maravilloso será una experiencia indescriptible. Hay actualmente testimonio de personas en los países musulmanes que han tenido sueños y el Señor Jesús se les ha revelado. ¡Qué gran privilegio! Se ha escuchado testimonios de personas que han soñado con Jesús, que han visto ángeles, y ellos les dicen, necesitas buscar y creer en Jesús. Allá le dicen Yisa, en esos países árabes, ¿verdad? Pues el mismo Jesús. La pronunciación es diferente, pero es Jesús. Y entonces hay muchas personas que en este tiempo también están teniendo
toda esa clase de visiones. Pero la pregunta entonces es, ¿se nos ha revelado el Señor? ¿Se le ha revelado el Señor a usted? ¿Lo hemos conocido personalmente como Señor y Salvador? ¿Será que necesitaremos ver una visión así como la de Ezequiel o de Isaías para creer en Él? ¿O bastará con lo que la palabra del Señor dice que es verdad para poder depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo? ¿Ha experimentado usted un nuevo nacimiento de verdad con Dios? ¿Será que Dios, a través no de visiones sino de los acontecimientos terribles actuales, nos está llamando al arrepentimiento, a la conversión a Él, a la reconsagración a Él, a un reavivamiento, como dicen unos hermanos? Es interesante entonces cómo Dios ha registrado todas estas cosas y se sigue manifestando en la historia reciente. Usted puede ver cuántos videos sacan de fenómenos que se están dando, así como la palabra de Dios lo profetizaba, señales en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas y entonces Él lo que quiere es que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos entreguemos de todo corazón al Señor, que escuchemos ese llamado que Él nos está haciendo primeramente y especialmente por el Evangelio. La historia de Jesucristo, su vida, su encarnación, su nacimiento, sus milagros, las manifestaciones maravillosas de echar fuera demonios, su ministerio con 12 apóstoles enseñando por las calles de allá de Israel, pero ofrendando su vida por nosotros en la cruz del Calvario y levantándose de entre los muertos para comprobar que Él era Dios y que todo lo que dijo era cierto. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este llamado que tú nos haces a través de estos grandes siervos que tuvieron visiones y revelaciones maravillosas. Concédenos escuchar este mensaje, concédenos recibir, Señor, la luz y poder contemplar a través de estas figuras tu grandeza, tu soberanía, tu poder, tu realidad, Señor, tu majestad y tu gloria. Que tú te puedas revelar a nuestros corazones cada día más. A los que ya te conocemos nos concedas arrepentimiento y consagración a ti. Y a los que no te conocen les concedas el nuevo nacimiento para poder contemplar tu hermosura y dejar todo por seguirte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y que podamos atender ese llamado del Señor.